Buenas noches amigos y amigas, nuevamente su amigo servidor, Sergio Loera Escobar, con un tema que le puse por título El fisco, el contribuyente, el asesor fiscal, tiempo de terrorismo fiscal, como incógnita, como pregunta. Este tema, por ahí alguien me lo sugirió y pues creo que es un tema importante en estos momentos por lo siguiente. Como les dije, por ahí me lo sugirió y le he dado seguimiento a varias notas periodísticas, a conferencias y pues la vida diaria que hemos tenido como profesionistas, como abogados, como contadores. Voy a empezar por lo siguiente. Cuando se inició este gobierno, esta administración, el Ejecutivo presentó una iniciativa de la Ley de Confianza Ciudadana, creo que así se llama ya, estoy tan engamorrado en tanta cosa, pero bueno, esta iniciativa de ley contemplaba que se partiría de la confianza al ciudadano y en específico en la materia fiscal al contribuyente. Entonces, en este sentido, la ley creo que iba en buen camino. Sí había cosas medio raras, como que se iban a sortear las auditorías y demás, pero eso era el dicho y otra cosa era el hecho. El punto importante era que se propuso algo bueno. ¿En qué sentido? La confianza, la buena fe y los que manejamos la materia penal, podríamos decir, transpolando esto a materia administrativa fiscal, la presunción de inocencia. No aplica en el amplio sentido la presunción de inocencia en la materia administrativa, solamente en cuestión sancionadora. Pero bueno, el punto es que íbamos en buen camino. También es cierto que siempre se mostró por el Ejecutivo y por su gobierno, cuando me refiero a su gobierno, al secretario de Hacienda, al jefe del SAT o quienes estaban de titulares de esas dependencias, mostraban rasgos y perfiles y actitudes de una desconfianza total al contribuyente. ¿Y esto a qué nos ha llevado? Que se ve en este una cosa era el discurso, la iniciativa, y otra cosa era el hecho, la práctica, donde se mostraba a las autoridades fiscales con desconfiaban grandemente y siguen en ese mismo sentido desconfiando del contribuyente, del pagador de impuestos. Y esto como se ha habido reflejado en muchas cosas. Primero, la reforma fiscal penal. Es cierto, lo sabemos, tampoco podemos negar el hecho que es insoslayable de que hay una telaraña, por decirlo así, un enramado de despachos contables y de abogados donde han hecho de la defraudación fiscal y de delitos y de en su amplia gama de delitos fiscales su modo de vida y su estilo de vida. Ese es un hecho. La realidad es que como se ha planteado el combate a ese grupo, no la mayoría, pero sí a ese grupo en específico, ha sido de una manera, creo, mala, errónea, y esa reforma penal fiscal propuesta en 2019 y que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2020, donde se reforma el Código Fiscal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la ley de delincuencia organizada, la ley de seguridad, etcétera, interior, nos ha llevado a que al contribuyente se le vea como un posible, ya no solamente infractor,
sino como un posible delincuente fiscal. Es cierto también que ante la ola de protestas, de manifestaciones, de desplegados, de muchos profesionistas, abogados, contadores, asociaciones, agrupaciones de contadores y de abogados referente al tema de la reforma penal fiscal, se dejó que solamente en materia penal, Código Nacional de Procedimientos Penales, se contemplará la prisión preventiva oficiosa cuando se rebasaran el monto de aproximadamente 8 millones, es decir, cualquier delito fiscal menor a 8 millones, no hay prisión preventiva oficiosa, es decir, el procedimiento penal lo seguirían en libertad. Podrían también tener medios alternativos como un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del proceso o hasta una manera anticipada de concluir el proceso, que es el procedimiento abreviado. Pero bueno, el punto es que nos damos cuenta que la jefa del SAT ha dicho en unos días que el SAT tiene en la mira, una entrevista en otras periodísticas lo confirman, que tiene en la mira a los notarios y a ciertos despachos de abogados porque han propiciado, han promovido y han implementado entre los contribuyentes esquemas muy audaces, agresivos, que erosionan y perjudican al fisco, más o menos es lo que dice esta señora, y que por lo tanto es momento de ver todo eso. Recordemos los esquemas reportables de los asesores fiscales, pero se anticipa la jefa de SAT diciendo vamos a revisar este tipo de contribuyentes, porque también son contribuyentes los notarios y los abogados, para ver qué esquemas y planeaciones fiscales están ofreciendo, que está erosionando. Y ella también parte, la jefa del SAT, que es notorio y pone de ejemplos a los grandes que ya sabemos que fueron doblegados y que tenían procesos litigosos en materia de nulidad para créditos fiscales. Voy a decir los nombres: Walmart, me acuerdo ahorita, es el que más me acuerdo, no me acuerdo los demás. Carlos Slim también hasta dijo que había pagado anticipadamente impuestos, y decía que con el acercamiento del contribuyente sin abogados, sin asesores fiscales, entablaron un puente tan bien hecho y una comunicación tan efectiva que los contribuyentes, al momento que iban sin los asesores, se daban cuenta de que estaban en lo correcto lo que decía la autoridad fiscal. Pues es claro, el contribuyente no es perito en materia contable, en materia fiscal, y mucho menos es un perito en derecho fiscal, en derecho penal, en derecho mercantil, en derecho notarial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta práctica que ya venía rastreando las autoridades fiscales, todas, me refiero a todas, SAT, IMSS, Infonavit, de que cuando tú ibas a una oficina de esas autoridades con tu contador o con tu abogado, le negaban la entrada al contador o al abogado para tener solamente al contribuyente a su merced, infundirle muchas veces miedo, portarse prepotentes, y eso inducía que el contribuyente, al estar en un mundo totalmente desconocido y ante un lenguaje técnico que desconoce, que no domina, pues aceptaba lo que en esa mesa, en esa oficina de esas autoridades le proponían. Es claro que la intención de la autoridad en este momento, de ese gobierno, de esta administración, va en ese sentido: vulnerar derechos. ¿Al cual me refiero? Su derecho a ser asistido, no solamente por la autoridad, sino por un particular. Ese derecho que tiene cualquier ciudadano y cualquier contribuyente debe ser respetado, cosa que esta jefa del SAT está olvidando, que hay una ley federal de derechos del contribuyente donde está contemplado esto. Y es cierto que sí, como también lo dijo en la entrevista que concedió a los medios de comunicación la jefa del SAT, si hay asesores
que buscan mal asesorar a sus patrocinados, a sus clientes, para tener honorarios. Y decía, por ahí escuchaba, también leí un comentario en las redes, no lo sé, que también ya el Ejecutivo, el presidente de la República decía, le habían sugerido que hay que desaparecer a Prodecon. No lo tengo confirmado, pero sí leí el comentario, que hay que desaparecer a la Prodecon porque en cada sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se podría poner un módulo donde se asesorará a los justiciables, a los contribuyentes y ahorrarse una buena cantidad de dinero desapareciendo la Prodecon, pero volvemos a lo mismo, estamos retrocediendo en el avance sustancial de los derechos humanos y creo que esto, en lugar de beneficiar, va a perjudicar. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este momento muchos contribuyentes, ante el escenario que estamos viviendo de pandemia, de miedos y demás, aceptarán esto, pero una vez que vuelvan las aguas a su nivel, a la calma, el contribuyente buscará nuevamente esa asesoría y nosotros, gremios, contadores, abogados, estamos obligados a recordarle al Ejecutivo y a todo su gabinete y a todas las dependencias e instituciones de gobierno que hubo una reforma en la Constitución y en diversos ordenamientos que emanan de esta Constitución en el sentido de los derechos humanos y que los derechos humanos son progresivos, irrenunciables, indivisibles, etcétera, y que están obligados a cumplirlos, a promoverlos y a hacerlos respetar. Y que el contribuyente, sí es cierto, hay malos contribuyentes, como hay malos funcionarios públicos, como hay muy buenos funcionarios públicos, como hay muy malos policías, como hay muy buenos policías, como hay buenos y malos en todo. No podemos generalizar. Y creo que sí es plausible que en lugar de pensar cómo ir restringiendo los derechos del contribuyente, debería de pensar cómo crear mecanismos eficientes sin que violenten derechos humanos de los contribuyentes, para que los contribuyentes, a ver que sus derechos humanos son respetados por todas las esferas de gobierno, por todos los niveles de gobierno y por todas las dependencias de gobierno, y que esos recursos que aporta como contribuciones son empleadas de manera eficiente, eficaz y a las necesidades sociales y del individuo, se tendrá menos resistencia en contribuir al gasto público, pero mientras que siga esta política que ya venía de otros gobiernos, tanto panistas como priistas, pero creo que este es el acabose de ver como enemigos, y no me gusta este término, y de aplicar el derecho penal del enemigo a los contribuyentes, que gracias a esas contribuciones el gobierno puede realizar sus programas sociales con fines políticos y sin fines políticos al final de cuentas, pero esto nos lleva nuevamente a replantearnos el papel que tenemos nosotros como asesores fiscales, seamos contadores o seamos abogados, porque también, como lo dije en un principio, sí es cierto, hay contadores y abogados que han demeritado y denigrado la profesión, promoviendo, vendiendo esquemas fraudulentos. Y tengo yo la experiencia, yo recuerdo hace unos 5 o 6 años, me contactó un contador del Estado de México, me invitó a tener una junta con él en sus oficinas del Estado de México por Naucalpan para hacer alianzas y se sigue promoviendo en las redes sociales, especialmente en Facebook. Entonces él me invitó a eso, voy, llego, muy amables, y me empieza a plantear que la alianza y todo
el terciopelo de palabras hermosas que me decía y cuando me suelta la sopa, ¿no? Realmente yo quiero hacer negocios, yo tengo notarios para poder hacer esquemas de planeaciones agresivas que van encaminadas a la venta de comprobantes fiscales FDIs, crear outsourcing, etcétera, etcétera. O sea, todo un esquema de defraudación fiscal. Le dije que yo no me dedicaba a eso. Terminamos la plática, en buenos términos, seguí mi rumbo, el que siguió su rumbo, y esa es una realidad. No nos asustemos ni nos pongamos dignos cuando dicen eso. Cada quien se ponga el saco. Si vendemos esquemas fraudulentos, pues obviamente nos quedará el saco. Si somos como la gran mayoría de contadores que tenemos un trabajo honesto y un actuar ético, no tenemos por qué molestarnos. Pero sí tenemos la gran responsabilidad de defender los intereses de nuestros clientes y de nuestros representados como abogados, de prepararnos cada día más y como lo he dicho, lo he insistido, lo he enfatizado, crear sinergias, alianzas, contadores, abogados, porque como va la tendencia hoy de este gobierno y de nuestras autoridades fiscales, estamos en una coyuntura donde estamos retrocediendo en el tiempo en los años 70, 80, donde con Gil Díaz se llegó a lo que el término terrorismo fiscal, a mí no me gusta utilizarlo mucho, pero creo que hoy sí hay que desempolvar ese término, porque las autoridades fiscales dicen que no. En unos casos se justifican por lo que les acabo de comentar de algunos y unos pocos que actúan de mala manera, y eso nos lleva a que nos señalen o nos sintamos señalados de la mayoría. Entonces yo creo, uno, como conclusiones de todo esto, mejor preparación, conocer mejor todo lo que es respecto a derechos humanos, Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Dos, alianzas con abogados. Yo sé que es muy bonito el sentir que somos todólogos. Hay que tener humildad, hacer alianzas con los abogados. Y abogados, colegas abogados, bájense de la nube. El único que está en la nube es Dios nuestro Creador. Nosotros somos seres terrenales. Entonces, abogados, también humildad para hacer alianzas y aprender del contador. Y contadores, tengamos también la humildad para saber que a pesar de que las circunstancias nos han llevado a hacer muchas actividades y funciones que de entrada no nos competirían, pero que las hacemos por que el cliente lo pide, el mercado nos lo pide, nos lo exige y que por nosotros también hemos ofrecido esos servicios, tenemos que aprender a hacer alianzas. Pensaba yo hace poquito que sí es importante que el contador se esté actualizando permanentemente y que en esa actualización permanente busque esa capacitación de calidad y no de cantidad. Porque hoy, ante la pandemia, el paradigma, por lo menos en este momento, ha cambiado de lo que era un curso presencial y un curso en línea y de las pláticas en línea. Por lo tanto, hoy hay muchos que venden mercadotecnia fiscal, en cursos, en charlas. Entonces hay que tener cuidado para saber distinguir qué es mercadotecnia y qué es lo realmente el conocimiento que me están transmitiendo. Porque la capacitación hay que tenerla ya. Es la única manera como vamos a poder sobrevivir en este mundo tan competitivo, en este mundo donde las autoridades fiscales siguen enfatizando que el contador va en declive, cuando es todo lo contrario, y que los abogados como asesores en materia y peritos en materia legal, podamos ofrecer
soluciones y no crear problemas, falsos escenarios para vender productos, vender servicios. Y yo creo que es momento en que el contribuyente debe buscar a los mejores asesores, a los asesores que le den soluciones y que no todo lo vean como conflicto, me refiero a los abogados, y que busquen medios alternos para solucionar los conflictos con la autoridad, pero nunca, nunca, nunca en detrimento de la defensa de los derechos humanos de los contribuyentes. El día que contadores y abogados aceptemos que para no entrar en conflicto con la autoridad hay que renunciar a esos derechos, ese día sí hay que preocuparse. Ese día hay que despertar, que nos refresque una bocanada de ganas de luchar y enfrentarnos ante la injusticia y ante el poder del Estado mismo que estamos viendo hoy, que está también sin contrapesos, y el único contrapeso es el conocimiento que debe tener el profesionista hoy, mañana y siempre, y eso va a ser a través de el estudio, de la capacitación, de las alianzas y el saber que la razón nos asiste cuando un derecho de un contribuyente es vulnerado y que nosotros podemos hacer que ese derecho sea respetado. Sabemos que el camino es largo, que está lleno de piedras, de, no sé, de baches, de muchas cosas que pone la autoridad, pero es cuando más nosotros debemos redoblar esfuerzos y darnos la oportunidad de demostrarnos a nosotros como profesionistas y después a la sociedad y por último a la autoridad de que los derechos no se negocian, se exigen y se pide respeto por la autoridad para que eso dé pauta para que la sociedad esté en armonía y que el Estado es garante de respeto de los derechos humanos y no es garante de un Estado policíaco, un Estado del derecho penal del enemigo, de un Estado totalitario y arbitrario. Para aquellos que me han dicho que no doy críticas a este gobierno, sí las doy, cuando también tengo que decir cosas que están mal, los digo, a pesar que aparentemente estoy favoreciendo al gobierno, no. Pero en este momento yo creo, saludos Donovan del Toro Muñiz y a todos los que me están viendo, es momento de que nos unamos sin desconfianza, profesionistas, que nos vemos inmersos en esta dinámica de la materia fiscal, contadores, abogados, administradores, no lo sé, y todos aquellos. Luis Arturo, saludos. No sé si quieren hacer un comentario. Ya voy a cortar la charla. Quería que fuera una charla breve. Es un tema, creo, importante, pero también genérico. Gracias a todos los que me están viendo. Compartan, creo que es necesario que este tema lo vayamos tocando, porque es lo que nos va a tocar vivir de mínimo de aquí al 2024. Entonces hay que estar al pendiente. Eli Damar García, saludos. Y me despido con esto. Una frase de Zapata. Prefiero morir de pie que vivir por siempre de rodillas. Me despido, amigos. Gracias por escucharme, por seguirme. Que Dios los bendiga. Un abrazote. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.